Amigos, en este video vamos a obtener el quinto término de un binomio de Newton que tiene ambos términos negativos, y para poder obtenerlo vamos a hacer uso de esta fórmula. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar quién es A, quién es B, quién es N y quién es K, ya que son las variables que se nos están solicitando en la fórmula. Pues bien amigos, A va a ser el primer término del binomio con todo y signo. En esta ocasión A es igual a menos B al cuadrado. B, amigos, pues va a ser el segundo término de nuestro binomio de Newton y de igual manera con todo y signo. Por tal motivo, en esta ocasión B es menos 3C. N, amigos, va a ser el exponente al cual se está elevando nuestro binomio. En esta ocasión ese exponente pues es 9, por lo cual N es igual a 9. Y por último, amigos, K es el término que estamos buscando, menos 1. Es decir, en esta ocasión, amigos, estamos buscando al quinto término. Como dijimos que K es el término que buscamos, menos 1, pues en esta ocasión K es igual a 4. Una vez, amigos, que ya identificamos las variables de esta fórmula, necesitamos calcular el coeficiente binomial, que se calcula con esta otra fórmula. El coeficiente binomial no es más que el coeficiente que va a tener el término que estamos buscando. En esta ocasión, amigos, entonces vamos a buscar al coeficiente binomial de 9 sobre 4. Y eso va a ser, amigos, que en la parte de arriba tengamos al factorial de 9 y en la parte de abajo tengamos al producto del factorial de 4 multiplicado por el factorial de 5. ¿Por qué por el factorial de 5? Porque 5 es la diferencia de 9 menos 4. Para poder resolver, amigos, esta operación, pues vamos a recurrir a lo que son las propiedades de los factoriales para poder simplificarla. Sabemos, amigos, que el factorial de 9 en esta ocasión lo podemos expresar como el factorial de 5 multiplicándolo por todos los números que faltan hasta el 9. Es decir, factorial de 9 puede ser reescrito como factorial de 5 por 6, por 7, por 8 y por 9. Y en la parte de abajo, amigos, tenemos al factorial de 4 multiplicado por el factorial de 5. Aquí lo que logramos con esta manera de expresar la operación es que podamos eliminar al factorial de 5, ya que se encuentra tanto en el numerador como en el denominador. Y bien, de una vez, amigos, al factorial de 4 le vamos a asignar su valor. El factorial de 4 pues es 1 por 2 por 3, 2 por 3 van 6, y 6 por 4 pues es 24. Así que en la parte de abajo, amigos, pues vamos a tener por valor al 24. Y sabemos, amigos, que este 24 lo podemos representar como el producto de 8 por 3, ¿de acuerdo? Así que eso nos va a permitir llegar a la siguiente expresión. Y también sabemos, amigos, que al 6 lo podemos representar como el producto de 2 por 3. Con esto lo que logramos, amigos, es que podamos eliminar un 3 que tenemos en la parte del numerador con el que tenemos en la parte del denominador, e igualmente hacemos lo mismo con el 8. Así que bueno, el coeficiente binomial va a estar dado por el producto de 2 por 7 por 9. Que bueno, que si ingresamos estos valores en la calculadora, pues obtenemos que el coeficiente binomial es 126. Una vez que ya obtuvimos a nuestro coeficiente binomial, el término que estamos buscando es el producto de multiplicarlo por las potencias de base A y de base B. En este caso, amigos, nuestra potencia de base A va a tener por base a menos B al cuadrado y su exponente va a ser la diferencia de 9 menos 4. En esta ocasión 9 menos 4 pues es 5. Y nuestra potencia, amigos, de base B va a tener por base a menos 3C y por exponente vamos a tener acá, que en esta ocasión es 4. Y ya lo único, amigos, que nos resta pues es resolver lo que son esas potencias. Vamos con la primera potencia, amigos, y notamos que es una potencia con signo negativo. Sabemos, amigos, que signo negativo o menos elevado a lo que es un exponente impar siempre nos va a dar negativo. Siempre nos va a dar una potencia igualmente con signo negativo. Y bueno, aquí utilizamos, amigos, lo que es la propiedad de potencia de una potencia, por lo cual mantenemos a la b como base y el exponente es el producto de 2 por 5. En esta ocasión es 10. Vamos entonces con nuestra segunda potencia. Y aquí también tenemos un signo negativo que está siendo elevado a un exponente par. Sabemos que un signo negativo elevado a un exponente par, pues nos va a dar una potencia positiva, nos va a dar más. Y bueno, vamos entonces ahora con el coeficiente.
3 elevado al exponente 4, pues es 3 por 3 que va 9, por 3 27 y 27 por 3 nos da 81. Y finalmente amigos, por parte de la literal que es la c al exponente 4. Ya lo último que vamos a hacer amigos va a ser multiplicar. Y bueno, tenemos aquí tres expresiones y vamos a empezar multiplicando los signos. Más por menos es menos y menos por más es menos. Por lo cual el término que buscamos va a ser de signo negativo. Ahora amigos, vamos a empezar a multiplicar los coeficientes. Para esto pues nos vamos a apoyar de nuestra calculadora y vamos a multiplicar 126, que es el coeficiente binomial, por 81. Lo cual nos da un resultado de 10.206, que va a ser el coeficiente amigos de nuestro término, 10.206. Y vamos a simplemente pues a expresar las partes literales que no podemos simplificar más. Por lo cual quedaría menos 10.206 b elevado al exponente 10 y c elevado al exponente 4. Que sería amigos el término, el quinto término del binomio de Newton y sería la solución a nuestro ejercicio. Amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado, espero les sea de utilidad. Si así fue, por favor háganmelo saber, déjenme su like, su comentario y nos vemos amigos en el siguiente video.